en el mundo entero. ¿Qué le parece si vamos a Jeremías 33? ¿Cuántos conocen Jeremías? El versículo bien conocido, ¿cómo dice Jeremías 33:3? Qué bonito dice eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, pues hoy le voy a dar testimonio de Jeremías, de Moisés, de Juan Marcos y de su pastor. ¿Está conmigo? La palabra del Señor. Quiero hablarle algo. Dígale al que esté a su lado: Dios tiene un propósito grande contigo, pero tú no lo sabías. Pero dígalo. Dios tiene un propósito grande contigo, pero tú no lo sabías. Abra su corazón, porque sé que el Espíritu Santo en esta mañana, en esta tarde, le va a hablar. La palabra del Señor dice así. Sígame ahí con su mirada en la lectura. Verso 1. Vino a mí palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó para firmarla, Jehová es su nombre. Verso 3. Clama a mí y yo te responderé. A ver, toda la iglesia, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Verso 4. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las cosas de la ciudad de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas. Verso 5. Porque vinieron para pelear contra los caldeos y para llenarlos de los cuerpos de los hombres muertos, a los cuales herí con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Verso 6. He aquí, yo traeré sanidad, medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a leer otra vez ese versículo nuevamente, y quiero ver si los del grupo se prenden un poquito ahí. Verso 6, todos juntos, 1, 2, 3, ¿qué dice? He aquí, yo traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia. Mira, hermano, verso 7 dice, escuche, atento lo que dice en el verso 7. Primero el Señor en el 6 nos dice: yo les traeré sanidad, les traeré medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En el verso 7 dice: y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los estableceré, como, diga conmigo, los restableceré como en el principio. Verso 8, todos juntos, 1, 2, 3, ¿qué dice? Los limpiaré de toda su maldad con la que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. El verso 9, ¿qué dice? Y serán por mi nombre de gozo, alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, y habrán oído todo el bien que yo hago, y temerán y temblarán de todo el bien de la paz que yo les haré. Y en el verso 10, la primera porción dice: así ha dicho Jehová.
Déjeme le digo una cosa, siento como que el pueblo está dormido. El Señor te está diciendo, yo te traeré sanidad. No escuchó. El Señor dice, yo les traeré sanidad, les traeré medicina y los curaré y les revelaré y les daré abundancia de paz. Y más adelante dice, y los perdonaré y los limpiaré de todos los pecados que ustedes han pecado y serán alabanza y gloria. Así ha dicho Jehová. Danza, hija de Sión. Danza tu creador, danza hija de Sión, danza tu creador, gózate, porque Él reina, Él vive, Él reina, Él vive, Él reina, Él vive. danza hija de Sión, danza tu creador, danza hija de Sión. Gózate, porque Él vive, Él reina, Él vive, Él reina, Él vive, Él reina. Y Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo. siento en mis manos, Siento en mis pies, siento en todo mi ser. está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo. siento en mis manos, Siento en mis pies, siento en todo Ahora, mi ser. note esto, iglesia. Note esto. Hay una promesa en Dios, pero hay un requisito. Dígale que sea a su lado. Hay un requisito. ¿Cómo se dice requisito en inglés? Deja requirement. Dice, clama a mí y yo te responderé. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta mañana, Señor. Deseo que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, así sea en voz de júbilo esta mañana, Señor. Despierta, Señor, el llamado de aquellos que no sabían que lo tenían, Señor. Seas tú, Señor amado, revelando en esta mañana con denuedo tu palabra a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor y puede tomar su asiento. Dígale al que esté a su lado, si en esta mañana te duermes, ahora dígale como dicen en el mundo, camarón que se duerme. Y en lo espiritual, cristiano que se duerme se lo lleva el diablo. ¿Qué no dice la Biblia que al perezoso se le cae la casa encima? Entonces, hermanos, Jeremías se encontraba en un momento muy difícil de su vida. Jeremías se encontraba con una ciudad destruida, una ciudad llena de fuego, una ciudad que estaba siendo, hermano, derrotada, una ciudad donde estaban llevando a toda la juventud cautiva, y Jeremías se encontraba preso en medio del patio de la ciudad. Pero cuando viene palabra en medio de la destrucción y todo lo que había, dice el Señor que le habló a Jeremías y le dijo, clama a mí
y yo te responderé. ¿Cuándo es que usted tiene que clamar? ¿Cuándo es cuando usted tiene que clamar? Todo tiempo, hermano. Pero cuando viene la lucha más grande es cuando más Dios te va a hablar. Cuando viene el proceso más fuerte es cuando Dios te va a hablar. Y quizás hay cristianos, hermanos, que no sabemos. Yo no lo sabía. Yo recordaba en el 2006, octubre del 2006, donde mi esposa me llevó a una campaña. Yo era corajudo, yo era, hermano, yo le gritaba, yo le cantaba la gasolina, yo le hacía de todo a mi esposa para que no fuera a la iglesia. Recuerdo que un día le dije, tu Dios soy yo, y me dijo, mi Dios. Y en ese octubre, hermanos, en una campaña de 40 días con propósito, le entregué mi vida a Cristo. Estábamos, hermano, ahí en la iglesia. Me sucedió un accidente en el trabajo y de repente yo quería ir a la iglesia y mi esposa me dijo, pues tu iglesia no la abren los viernes, solo la mía donde yo me congrego. Dije, pues yo no me importa qué iglesia sea, pero quiero darle gracias al Señor porque me salvó, me liberó de las garras de la muerte. ¿Se acuerda de esos castillos, hermana Grace? Se nos derrumbó toda la construcción. Y de pronto, hermanos, llego a la casa del Señor y el grupo cantaba en ese momento, si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también las cargas, mi hermano, Él las llevará. Y yo estaba, hermano, y me comencé a quebrantar, comencé a rendir mi corazón al Señor, hermano. Y de repente me dicen, oye muchachos, dice, hay oración los lunes. Y yo renuente a la oración, hermano, así como muchos aquí en la iglesia, renuente a la oración. Yo, ¿por qué voy a orar? El pastor me quiere tener en la iglesia, el pastor quiere que vaya a orar, pero hermano, la oración no es un beneficio para el pastor, la oración es un beneficio para nosotros mismos. Y de repente, hermanos, me decidí en el 2011 a asistir a un culto de oración un lunes a las 7 de la noche. Yo no sabía orar como oraban los hermanos. Yo no sabía orar ni danzar como hacía la gente de la iglesia. Me senté en la silla de atrás y cuando empezaron a orar me arrodillé y me recargué en la silla así, hermano. Y de repente veo entrar un hombre grande, moreno, con una bolsa terciada aquí. Un hermano llamado Alberto Burnett, ecuatoriano, paisano de la hermana Grace. Y me pone las manos encima. Así dice el Señor: tú predicarás su palabra y serás un pastor y irás a las naciones y ganarás muchas almas porque el Señor te ha llamado para esto. Y yo lo juzgué. Yo lo juzgué, hermanos, y dije, este guy sí está loco. Pero sobre un 2006 pasaron 5 años. Vino el 2011. Pero antes de venir el 2011 vino el 2010, donde Dios me pasó por un proceso. No tuve trabajo por un año, perdimos todo lo que teníamos. Dios trató no con mi familia, trató conmigo. Directamente Dios trató conmigo por un año. Y cuando Dios comenzó a tratar conmigo, me comenzó a quebrar, comenzó a tratarme, me quitó el trabajo y mi esposa se fue a ir a trabajar y me tocó hacer el trabajo de mi esposa en la casa.
Qué difícil era para mí levantarme y llevar a los niños a la escuela, venir, lavar la ropa y estar para cuando ella llegara. Dios cambió los papeles. Fue un proceso muy difícil porque a veces uno viene de un pueblo, hermano, machista. Yo humillé mucho a mi esposa, la maltraté, le dije hasta lo que no la dejaba ir a la iglesia, no, hermano. O sea, algo bien fuerte, hermano. Pero había alguien que me había dado una tremenda palabra. Y terminando el 2010, Dios me comienza a llamar al pastorado. Yo no sabía, hermano, que iba a pastorear. Yo no sabía que íbamos a ganar almas. Yo no sabía que Dios nos iba a usar, hermano, para traer sanidad a los enfermos. Yo no sabía, pero Dios sí lo sabía, iglesia. Hay cosas que usted no sabe para qué fue llamado, pero Dios sí sabe. Y en esta mañana Dios te va a despertar ese llamado, iglesia. Yo no lo sabía. Se me vino el mundo encima. Mi esposa decía: ¿para qué Dios quiere otro pastor si en cada esquina hay una iglesia? Y Dios me tiene que hablar a mí para poder yo apoyarte a ti. Y era algo bien difícil, hermano, hermana. Pero Dios, en el transcurso de los años, nos ha venido puliendo. Quiero adelantarme un poco y voy a ir a una historia y después voy a regresar a Jeremías. Porque en el libro de la fe viene un hombre que se negó a ser hijo de la hermana del faraón, llamado Moisés. Moisés, hermano, siendo estudiado en Egipto, preparado en Egipto, con el diseño de Egipto, con la estructura de Egipto, un día salió, hermano, en el capítulo 2 del libro del Éxodo, por ahí en el verso 11 en adelante, se comienza a ver que Moisés sale y mira que un egipcio estaba maltratando a una israelita, y Moisés le pone una paliza y lo mata. Y después Moisés mira que dos israelitas están peleando y le dicen: ¿qué, nos vas a matar como mataste al egipcio? Se sintió descubierto y dice que llegó a los oídos de Faraón. Y lo primero que hizo Moisés fue salir corriendo de Egipto, hermano, para estacionarse en Madián. En Madián estuvo como fugitivo. En Madián estuvo ahí, hermano, lejos de Egipto, lejos del pueblo de Dios, 40 años sin conocer su propósito. Pero en el capítulo 3, un día se encontró con una zarza encendida y le dijo: Moisés, Moisés, yo soy Jehová, tú, el Dios de tus padres, el Dios de tus antepasados, Moisés. Y Moisés estaba frente a la zarza y le decía: he escuchado el clamor de mi pueblo, Moisés, y te he escogido para que vayas a sacar de la esclavitud a mi pueblo. Moisés no lo sabía. Moisés estaba, como él sabía que estaba como fugitivo, pero él no conocía el propósito para cual Dios lo había traído. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sabe por qué a veces las almas no quieren venir con nosotros? Estoy sintiendo la presencia de Dios fuerte. Dile al que esté a su lado: ¿sabes por qué las almas no quieren venir contigo? Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Sabes por qué las almas no quieren venir contigo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en ti hay religiosidad. En ti, hermano, hay tanta religiosidad en ti que te crees más santo que los demás. Y dice el Señor: la única manera de sacar a alguien de la esclavitud, la única manera de sacar a alguien de donde está, es que haga lo que le pasó a Moisés. Él fue a mirar la zarza encendida, y hasta que tú y yo no tengamos un encuentro con Dios y llevemos la presencia del Espíritu Santo, nada va a suceder. No es con fuerza, ni con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, iglesia?
¿Cómo Dios te va a usar? ¿Cómo Dios me va a usar si nunca estamos en la presencia? Usted se cansa de congregarse, usted se cansa de venir a las noches de adoración, usted se cansa el fin de semana, el viernes está cansado, quemado y ya no puede venir a la iglesia porque está cansado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted no ha venido a Jesús. Jesús dijo: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. En el Éxodo capítulo 33 el Señor le dice a Moisés: Moisés, mi presencia te dará descanso. ¿A cuánto les gusta estar en la presencia de Dios? De verdad, hermanos. ¿Y entonces por qué le cuesta tanto orar? A Dios no hay que estudiarlo, hermano. A Dios hay que obedecerle. Usted a veces se pone a leer y a cuestionar lo que hay aquí. Y tu trabajo no es cuestionar, tu trabajo es entender y obedecer. ¿Está conmigo? Cuando dijo el Señor: Moisés, quita tus guaraches porque el lugar que estás pisando santo es. ¿Qué cree que hizo Moisés? Me recordó a Blanca. Un día Blanca miró el primer templo que nos dio el Señor, y la alfombra estaba llena de manteca, hermano. Y pues no había para hacer más limpieza, no había con lo económico para avanzar más. Y un día Blanca dijo: yo no me voy a quitar los pies ahí. Los zapatos, perdón. Es que me emocioné. Y al siguiente domingo llegamos a la iglesia, y ¿quién cree que la que andaba danzando al Señor sin zapatos? ¿Ah? La Biblia dice que toda la tierra está, es más, donde tú estás pisando está lleno de la gloria de Dios. La Biblia dice: toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero ¿por qué no la sientes? ¿Ah? Mire, el profeta dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿dónde? Usted está en el servicio en este momento, ¿sí o no? ¿Qué está pensando su mente ahorita? Ojalá que acabe temprano el pastor, porque tengo que ir al mandado, tengo que ir a lavar, tengo que ir a prepararme para mañana lo que voy a ir a hacer. O sea, en tu mente y en tu corazón no hay espacio para Dios. Tengo que ir al trabajo, tengo que ir a llevar a fulano al trabajo, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro. Y en tu corazón y en tu mente no hay espacio para Dios. Ya le llegué a donde no quería llegar. Le viene un problema y en vez de adorar a Dios, mire, cuando viene la gente con problemas, se sienta en la banca de atrás. No se siente digno, está atrás. Y uno ve: el Señor te está llamando. Y el Señor te llama y no, si voy me van a descubrir. Si voy, no, hermano, Dios quiere que vengas, porque si tú estás en su presencia vas a encontrar una respuesta. ¿Está conmigo? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Ahora, note esto. El Señor miró a Moisés apacentando las ovejas del suegro, y lo miró allí y dijo: y es hora de llamar esto, porque escuché el clamor de mis hijos, de mi pueblo. Y Moisés, hermano, le entra una gran curiosidad y comienza a caminar y avanzar, a subir a la montaña donde estaba la zarza que no se apagaba. La zarza no se consumía, la zarza se mantenía ardiendo, hermano, sin saber que al quitar sus guaraches, Dios le iba a descubrir su propósito. ¿Está conmigo?
¿Sabes por qué el diablo te ha querido sacar de aquí? Porque no quiere que descubra tu propósito. Y aún los que se fueron, dice el Señor, los voy a devolver, dice el Señor. Los que se fueron cautivos los que fueron dispersados o son hijos de esta casa, los voy a devolver, dice el Señor. Los limpiaré, los sanaré y serán alabanza para mí, gloria para mí. Pero Moisés no lo sabía. Moisés sabía que era el fugitivo de Egipto. Dígale al que esté a su lado: cuando yo salí de Egipto, era una persona. Dígalo, dígalo: cuando yo salí de Egipto, era una persona. ¿Cómo era Moisés cuando salió de Egipto? Ayúdeme, ayúdeme. ¿Cómo era Moisés cuando salió de Egipto? Diga conmigo: un fugitivo. Pero cuando Dios lo regresó a Egipto, ya no era aquel fugitivo. Cuando Moisés regresa a Egipto, ya era un hombre empoderado por la presencia de Dios. Ya no era aquel fugitivo, era el libertador del pueblo de Dios. ¿Sabes cuántas almas te va a usar Dios para liberarlas? ¿Sabes cuántas almas Dios va a usar para que tú las liberes? Tú vas a ser su libertador. Dios te va a usar, te va a dar la llave para que los liberes. Pero tienes que dejar de ser la blanca que salió de ese pueblo. Y vas a regresar empoderada. ¿Por qué? Porque estuviste en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios que está en ti le va a abrir la puerta a los cautivos. ¿Está conmigo? A veces la religiosidad en la iglesia se arma, se forma y se practica porque todos buscan el poder. Moisés, durante estando libertando al pueblo, miró el poder y miró el poder, pero cuando ya miró que el pueblo iba de salida, ¿qué le dijo Moisés? Señor, ya me mostraste tu poder, ya me mostraste todo lo que tú puedes hacer. Ahora permíteme ver tu gloria. Nos hemos enfocado mucho en el poder, pero nos hemos desenfocado en ver y descubrir la presencia de Dios en nosotros. ¿Está conmigo? ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano los que tienen fe. Ahora, déjela levantada, déjela levantada. Con la otra mano, dígame su nivel de confianza en Dios. Muchos le... Escucha, cuando eres llamado por Dios, Dios te va a poner una línea: tu trabajo o tu servicio a Dios. Pero como usted se siente el consentido del patrón, usted se va a hacerle los favores a su patrón. Se va a hacerle los mandados a su patrón. Y el Señor dice: no puedes servir a dos señores. Quedas bien con el terrenal, quedas mal con el celestial. Yo escuché una palabra hace 8 días. Si la iglesia se adueña de la presencia de Dios, van a ser prosperados como la casa de Obededón. Uy, la iglesia no yo. Usted está más ansioso por hacer dinero que por estar en la presencia de Dios, hermano, hermana. Cuando usted confía en Dios, cuando usted le dice: Señor, aquí está mi esposa, mira, 23 años casados. La construcción es muy inestable.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer para la renta? ¿Y cómo vamos a hacer? Y siempre estamos con el Dios en la boca. Pero un día el Señor me dijo: ¿dónde está tu confianza? Y no hace mucho que lo entendí. Ahora nos corren del trabajo y nos vamos a festejar porque nos corrieron. Ahora nos dice que vamos a descansar 3 semanas y nos vamos a festejar porque tenemos 3 semanas y todos los días festejamos. ¿Sabe por qué? Porque es mi manera de darle la gloria a Dios. Porque momentos como esos que Dios nos ha regalado juntos, el diablo no nos los ha podido brindar, iglesia. ¿Ah? Usted está más preocupado por lo que va a comer, pero Dios te está dando el espacio para que la persona que tienes a tu lado la aprendas a disfrutar, a descansar en la presencia de Dios. ¿Se ha fijado que hay esposos que llegan a la casa y en vez de estar ahí en la casa al lado de la esposa compartiendo con la esposa, se salen a echar mecánica allá afuera, no hayan qué hacer ahí en el garage? ¿Sabe por qué? Porque no saben disfrutar el tiempo que Dios les está dando. Híjole, qué serios están. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Diga conmigo: yo no lo sabía. ¿Cuánto llevo diciéndole que Dios quiere usar sus manos para sanidad, para milagros, para señales? Y el Señor de una manera o de otra te está llamando, te está jalando. Pero ya es hora de que creas en ti mismo. Oye, es que si yo siento como que no. Dice el Señor: deja de sentir y aviéntate. Un día Jesús se para por el mar de Galilea. Ahí vamos a ir a caminar. Pero se paró en el mar de Galilea. Hijitos, ¿tenés algo para comer? Diga conmigo: hijitos, ¿tenés algo para comer? Y dicen que el que llegó al último fue Pedro. Dicen que el que llegó al último fue Pedro, hermanos. Porque todos se aventaron y él todavía se puso a vestirse, a ver, hermano, y le ganaron. Y yo digo: no cabe duda que cuando llegó Pedro ya Jesús tenía un pescado en el plato. Y un día estaba Pedro entre la multitud y le dijeron: Pedro, ¿te vistes como ellos? No. Pedro, ¿hablas como ellos? No. ¿Te vistes como ellos? No. ¿Caminas como ellos? No. Y negó 3 veces al Señor. Pero cuando vino la presencia de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro no lo sabía, pero fue uno de los primeros predicadores de la palabra de Dios. Uy, pensé que iba a brincar de gozo, hermano. ¿Por qué digo que fue uno de los primeros? Porque la primera que fue a llevar el anuncio fue una mujer, ¿sí o no? No estaban aquellos hombres ahí encerrados. El jueves le voy a hablar la fe que mueve la mano de Dios. Y 7 reprensiones que Dios le hizo a los hombres de Dios. Pero mire, hermano, Pedro, estaban ahí, hermano, en aquel lugar y dice que llegó la mujer y les tocó la puerta y les dijo: el Señor ha resucitado, ya no está. Pero la segunda vez, cuando Pedro ya fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? El mismo Espíritu lo hizo salir del aposento y les dijo: varones, estos hombres y mujeres que ustedes ven no están ebrios, están llenos del Espíritu Santo por aquel que ustedes crucificaron en la cruz del Calvario.
¿Quién es el único que te va a hacer hablar? ¿Quién es el único que te va a hacer hablar? A ver, ayúdeme. ¿Quién es el único que te va a hacer hablar? El Espíritu Santo. Pero qué vergüenza que los que tenemos el Espíritu Santo somos los que menos invitamos gente. ¿Para qué lo quiere? Tremenda pregunta. Es el Espíritu Santo, hermano. Quizás usted salió huyendo de su país, pero cuando usted regrese a su país ya no va a ser el mismo. Cuando usted regrese, hermano, usted va a ser un testimonio vivo y eficaz del Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Ya no vamos a ser los mismos. Aunque va a haber mucha gente que ya no te va a querer porque ya no eres el mismo. Ya no, hoy desde que te congregas en esa iglesia ya no eres el mismo. Pues claro que no, porque cada día, cada proceso me ha madurado. No puedo ser el mismo. ¿Está conmigo? Un día, por allá en el libro de los Hechos, capítulo 16 al 18, existe una historia donde dos hombres se preparan para el evangelismo y se preparan, hermano, para evangelizar, para ir a evangelizar las naciones, para ir a abrir iglesias y todo. Y se viene un hombre llamado Juan Marcos y se les pega en la misión. Y cuando va Juan Marcos, hermano, en la misión, el primera liberación que se encuentran con un hechicero, hermano, Juan Marcos se asusta, se regresa de la misión y dice: esto no es para mí. Pero la Biblia dice que después de oír todo lo que hacía Dios a través de Pablo y Bernabé, él comenzó a prepararse para la obra. Él se conmigo en la segunda me voy, en el segundo viaje misionero me aviento. Se preparó, se alistó y estuvo, hermano, trabajando, y mucha gente no lo sabía. Y cuando Pablo y Bernabé, y allí fue la primera bronca entre los hermanos de la iglesia. Dígale que esté a su lado: también en los apóstoles hubo broncas. Le estoy parafraseando 3 capítulos así rápido, hermano, porque quiero terminar a las 12, para las 4. ¿Está conmigo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dele una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Usted no lo sabía, pero nos vamos a ir temprano. Por eso los de la alabanza acabaron 20 antes. ¿Está conmigo? ¿Está listo? Ahorita le voy a soltar una piedra, hermano. ¿Está conmigo? ¿Cuántos trajeron su espada? Déjeme ver su espada. No me enseñe el celular, porque el día que se le caiga el satélite usted se va a quedar en blanco. Ahí está. Y de repente, hermano, los discípulos de Juan Marcos, vamos a tener una velada en el Espíritu. ¿Quién cree que estaba ahí en la velada? Felipe, Tomás. No, Felipe no estuvo aquí el viernes. Pero miren, escuche. Este hombre se preparó, oró a Dios, dijo: Señor, perdóname. Tuve miedo cuando vi al hechicero, Señor, pero Señor, tú conoces mi corazón, mi espíritu, mi alma. Tú conoces que yo me voy a aventar, Señor, y tú dame la segunda oportunidad, Señor. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de segundas oportunidades? ¿Ah? ¿Le fallaste ayer? ¿Pecaste ayer? ¿Tuviste lascivia ayer? Entonces ahora levántate en el nombre de Jesús. Ven y arrodíllate y pídele perdón y vuélvete a levantar a servir la iglesia.
¿Está conmigo? Porque Dios te va a dar una segunda oportunidad. Y de repente, si me trae un bote y a los que están masticando chicle, le dije que le echen el chicle allí, hermanos, por favor. Me distraen cuando veo el chiclote que se les tira así, miren. Ya, no se lo coman, se puede atorar. Y estaban planeando, hermano, ese momento, el segundo viaje misionero. Y cuando dijo Pablo y Bernabé, estamos listos, we ready. ¿Quién cree que llegó cuando estaban a punto de partir? Allí lean el libro de los Hechos. Si no encuentra Hechos, lo va a encontrar desde Génesis, entre Génesis y Apocalipsis. Pero ahí dice en el libro de los Hechos que el primero que llegó cuando iban a salir al segundo viaje misionero fue un hombre llamado Juan Marcos. Dígale que sea a su lado, a veces los problemas vienen por la parentela. Juan Marcos era primo de Bernabé. Y Pablo le dijo, no va. Y Bernabé, sí va. No va. Sí va. Como cuando el pastor le dice no y usted dice, ¿cómo que no? Sí. Qué risa les dio, hermanos. Y ahí estuvo la bronca, hermano, la primera disputa entre los hombres de Dios. No va y el otro sí va. Diga conmigo, no va. Y ahora diga, Silas. Sí va. Y mire, hermano, escuche. Se acabó la bronca, el enojo. Dijo, ok, ya que vas a llevar a tu primo, tú te vas a ir por allá y yo me voy a ir por acá. Bernabé tomó a Juan Marcos, Pablo tomó a Silas. Cuando llegan a la primera ciudad, ¿a quién se encontró Pablo y Silas? Otro brujo. Bueno, más bien bruja. Les pusieron una paliza, cayeron en la noche a la cárcel y estaban llorando allá. ¿Y por qué mejor me hubiera ido con Bernabé? Pero lo que Pablo y Silas no sabían, que cuando la noche está muy oscura, siempre va a aparecer un rayo de esperanza. O sea, a las 11:59 de la noche, Pablo y Silas dijeron, bueno, ¿qué hacemos de más si estamos lloriqueando como los demás presos? Y dice que exactamente a la medianoche, ¿qué hicieron? Ayúdeme, ¿qué hicieron a la medianoche? Diga conmigo, cantaron alabanza a Jehová. Y vuelvo a Jeremías, voy y vengo a Jeremías. Ustedes serán rescatados y librados y me serán por alabanza y por gloria y yo los libraré. Hermano, lunes noche de tabernáculo era para que toda la iglesia estuviera aquí. Pero como usted ya le sintió un poquito de la presencia, se sintió la última Coca-Cola del desierto. Yo no necesito ir a la iglesia, ya lo tengo. Oiga, le quiero hacer una pregunta. ¿Cree que Dios lo tenía todo? ¿Jesús? ¿No? No dijo, toda la autoridad del cielo se me ha dado en la tierra. ¿Lo tenía todo, sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿por qué Jesús subió a orar? Ya lo tenía todo, ¿sí o no?
¿Por qué Jesús ayunaba? Ya lo tenía todo. ¿Sí o no? Aunque ya lo tengas todo, tienes que seguir orando. Aunque ya lo tengas todo, tienes que seguir ayunando. Y si usted va al libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4 en adelante, se va a encontrar una historia donde un hombre llamado Pablo dicen: oigan, trae Timoteo, tráiganme a Juan Marcos porque me es útil para la obra de Dios. Y si sigue leyendo el libro de los Hechos, se va a encontrar que un apóstol llamado Pedro dijo: y se traen a Juan Marcos porque él da testimonio, hermano. Y Juan Marcos, se dice que Juan Marcos escribió el libro de Marcos dictado por Pedro, y es el libro, primer libro de la Biblia que usted puede leer. Él no lo sabía que iba a ser el escritor, pero Dios sí le enseñó el propósito que era útil para la obra de Dios. Y usted, ay, el primer libro es Mateo. Así lo acomodaron. Pero el primer libro fue el de Marcos. Hoy usted y yo disfrutamos del libro de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos pagó el precio. Porque Marcos le entró al llamado. Se rajó en el... ¿Se acuerda como los que se rajaron y se fueron de la iglesia en el primer retiro? Dele la gloria y la honra al Señor. Porque esos que son hijos van a tener que regresar al cumplir el llamado de Dios. Cuna de profetas y predicadores, voz de júbilo, dijo el Señor, iglesia. Y si ellos son profetas y predicadores de esta casa, van a tener que regresar, y alguien les va a tener que decir: regresa porque eres útil para la obra de Dios. Ellos no lo sabían, pero hoy Dios nos lo está dando a conocer. ¿Está conmigo? Imagínese, Pedro manda a traer a Juan Marcos. Tráiganme a Juan Marcos. Y si usted lee bien con cuidado, se va a encontrar que Pedro fue el que le dictó a Marcos para poder escribir el Evangelio de Marcos. ¿Está conmigo, iglesia? Él no lo sabía. Él no lo sabía. Pero Dios sí. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? ¿Sabe usted por qué está aquí? Usted no lo sabía, pero Dios me lo ha mostrado porque usted está aquí. ¿Sabe por qué nos han querido arrancar de aquí? Porque el diablo sabe el llamado que tú y yo tenemos. Pastor, pero ¿cómo el diablo va a saber esas cosas? ¿Se te olvidó que cuando Dios creó todo, Él estaba allá? ¿Se te olvidó que Él tenía el piano dentro de Él y se le encendían las piedras y las luces? ¿Por qué crees que Dios está enojado con los salmistas, con lo de ellos? Porque están haciendo la función que tenía aquel ángel, aquel querubín hermoso. Se puso feo después de que salió de la presencia de Dios y se le fue dado el nombre del diablo. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? A ver, déjeme ver. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo. Ahí está, ahí va. Escuche. ¿Por qué cree que el diablo no quiere que ella esté en la batería? ¿Por qué cree que el diablo no quiere que Tony esté aquí? O que Juan, o que cada una de las que usa este micrófono, que José, que del hermano del piano. Y pastor, el hermano es pecador y la hermana es pecadora, andan en pecado y usted no sabe, pastor. ¿Sabe quién es el único que los odia? El diablo. No se fija que cuando cantan el canto ese Yeshua, es como si se escucharan millones y millones de ángeles
En medio de los 24 ancianos, la puerta de la presencia de Dios se abre y comienza a descender. Pero ¿qué hace el diablo? José anda en pecado, Tony anda en pecado, todos andan en pecado. El diablo siempre está señalando. ¿Sabe por qué? Porque el único que sí sabe el llamado de Dios en cada uno de nosotros es Satanás. ¿Cómo, pastor? Es que él sabía los planes. Pregúntele a él. ¿Quién era el diablo en el cielo? ¿El director de alabanza, sí o no? Yo no estoy diciendo que él es el diablo, pero porque ya lo miró usted así y él se asustó. Pero hablando de director, escuche. Usted sabe lo que vamos a hacer en la campaña de 40 días. ¿Conoce el plan? ¿Por qué lo conoce? Porque está cerca de mí, porque me pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue, pastor? Y yo le estoy pasando. Y así Dios le decía a Satanás todo lo que estaba haciendo, hermano. Oye, qué tremendo que la lucha más grande que tienes con el diablo, ¿sabes por qué la tienes tan grande? Porque él cree más que tú lo que Dios va a hacer contigo. Oh. ¿Sabe por qué tiene luchas para llegar? Tiene luchas para hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué, hermano? Ay, iba a servir a Dios y le dolió la barriga. Iba a hacer una danza y le pasó esto y le pasó lo otro. ¿Sabes por qué te quiere detener el diablo? Porque él sí cree en tu llamado. ¿Está conmigo? Yo a veces veo a las esposas de los hermanos, ay, que pues, el esposo bravo, el esposo machista, el esposo esto, el esposo lo otro. Y a mí me da risa, hermano, porque da cuenta que me están describiendo a mí. Pero si Dios hizo la obra en mí, también va a hacer la obra en tu esposo. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una esposa, hay una costilla que tiene que orar por su varón, hay una costilla que tiene que doblar rodilla por el varón. Pero a veces, hermano, tenemos la fe y nos falta la confianza de que Dios puede transformarlos. Y a veces tiene que venir el divorcio, tiene que venir la destrucción. A veces el diablo va a desbaratar todo para que tú comiences a creer en la obra perfecta y maravillosa y gloriosa que Dios tiene para tu vida. Uy, no lo oyó. Pastor, mi esposo esto. Pues sí, hermana, tu esposo esto, tu esposo lo otro. Pero el día de oración la primera que falta eres tú. ¿Cómo puede cambiar ese hombre si tú no doblas la rodilla por él? ¿Ah? ¿Está conmigo, iglesia? Yo he estado, mire, hermano, yo y mi esposa hemos estado orando por nuestros hijos. Y yo a veces quiero agarrar a mi hijo y darle unas cachetadas guajoloteras. Y me dice el Señor, cálmate, bravucón. Cierra tu boca, ora en silencio, demuéstrale el amor. Esa es la arma más poderosa que te puedo dar. Porque a un padre y una madre le duele lo que viven sus hijos, ¿verdad? Pero a veces queremos ser el salvavidas de ellos todo el tiempo, hermano. Yo amo a mis hijos y daría mi vida por ellos, Dios lo sabe. Yo tengo más de un año que no les doy dinero a ninguno de los tres. Andan apretados, andan. Eso es. Cada decisión que usted y yo tomamos trae consecuencias. ¿Usted cree que el padre no le dolía que el hijo pródigo estuviera en un corral de puercos comiendo algarrobas? Pero fue su decisión. No estoy diciendo que no lo ame, esté ahí cuando verdaderamente se necesite. Pero si vas a ser su salvavidas cada vez, el único que lo está echando a perder es tú y no el diablo. Seamos honestos. ¿Usted iría a la cárcel por su hijo? ¿Sí? ¿De verdad iría a la cárcel por su hijo? A ver. ¿Usted iría a la cárcel por su hijo?
A ver, otra vez. ¿Usted iría a la cárcel por su hijo? ¿Cómo, pastor? Mire, hermano, le voy a decir, yo le aseguro que usted en su corazón y en la carne dice ahorita, sí. Pero a la mera hora, escuche, a la mera hora, cuando digan, yo voy por mi hijo a la cárcel, y cuando estés bien decidido, ahí te va a decir el Señor, ¿y qué va a pasar con tus otros hijos? ¿Qué va a pasar con tus otros hijos? ¿O solo Él tiene el derecho de todo lo que tú quieres hacer? ¿O también tus hijos? Diga conmigo, yo no lo sabía. A veces lloramos más por los que están afuera que porque los que están adentro. Los que están adentro están sufriendo. Los que están adentro quieren una caricia. Los que están adentro desean un te quiero, un te amo. Y lloramos más por los que están afuera. Uy. Diga conmigo, yo no lo sabía. Pero hoy Dios te está diciendo, abraza a los que están adentro. Cuida a los que están adentro. Dime, Julián, Edith, Adelina, pastora, ¿qué nos dijeron en el buffet? Dijeron, pastor, deje de perder su tiempo por los que están afuera y enfóquese por los que están adentro. ¿Está conmigo, iglesia? Yo no lo sabía, pero Dios me lo mandó decir para saberlo. Juan Marcos no lo sabía, que él iba a ser el escritor de uno de los libros. Moisés no lo sabía, estuvo 40, se le pasó la vida, 40 años cuidando ovejas en Madián, y no sabía el propósito que Dios tenía para él. Jeremías, volvamos a Jeremías para terminar. En Jeremías 32 dice la palabra del Señor que estaba la destrucción, y Jeremías estaba llorando, ya queriendo abandonarlo todo. Pero un día llegó la palabra de Jehová, el Señor, con un pariente, y le dijo: aquí está la bolsita. A Jeremías, yo quiero que vayas a comprar una heredad, quiero que vayas a comprar un terreno, quiero que vayas a preparar el lugar. Jeremías no lo sabía. Jeremías miraba destrucción, Jeremías miraba perdición, Jeremías miraba que ya no había restauración. Pero Dios tenía un plan y le dijo: Jeremías, compra heredad, compra terreno, regresaré a los cautivos, clama a mí y yo te voy a responder. Oh, iglesia, a veces lloramos por todas las pérdidas. ¿Cómo es que aquel hombre encarcelado y llorando? Le estoy hablando del capítulo 32. Llega y le dice: Jehová me ha enviado para que compres un terreno. Pero no era cualquier tierra. Se dice que era la tierra de Efraín, y él tenía el derecho. Dice: pero quiero que la compres. ¿Para qué Dios te va a mandar a comprar algo, iglesia? Le quiero poner esto: estamos a punto de 40 días de fe, y en esos 40 días de fe Dios te va a poner algo fuerte en tu corazón. Yo le digo al Señor:
Yo me gozo en voz de júbilo en Pomona. Yo me deleito en esta casa. Porque Dios quiere que vayamos a comprar una heredad allá en Michoacán. No salí como fugitivo, pero sí salí huyendo de la pobreza que vivíamos, hermano. Salí huyendo de todo lo que nos hacía falta en el hogar. Mi padre no tenía casa, mi padre no tenía. Y tuve que salir huyendo, pero lo único que sí sé hoy en día, que no voy a regresar como me vine. Ahora voy a llegar como un hombre de Dios, uno que va a abrir puertas donde almas van a ser restauradas para la gloria de Dios. Yo no sabía cuando salí de mi pueblo, pero ahora vamos a regresar, sí lo sé. Yo no conocía el plan, pero Dios te trajo con un propósito. Dios te trajo con un propósito. Hermano, que no le, mire, hermano, el día de mañana o pasado usted va a salir a la marqueta y se va a encontrar a un cristiano hijo del diablo y te va a decir: no te congregues en voz de júbilo, vente acá se siente más poderosa la gloria de Dios. Porque así es el diablo, hermano. Ya me voy de la iglesia porque Dios no está aquí. No, hermano. Dios está en su templo. Jehová está en su templo. Alábalo porque Él vive. ¿No te la sabes, hijo? Ahí va. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Ahí. Escuche. Ahorita lo voy a agarrar bien. Escuche, hermano, escuche, ya voy a terminar, ya quiero acabar. Es que el hermano dijo que era ranchera, por eso vamos a ir. Y la hermana Luz va a llevar la salsa, hasta me está haciendo así, mira. Así le voy a hacer cuando llegue tarde, hermana. Ay, es que fui a llevar la renta, pastor. Le voy a decir: hermana, escuche. Escuche, Dios te va a sanar. Dios va a traer medicina. O sea, Dios te va a tener completamente sano, ¿sí o no? Para. Ahorita le vamos a dar. Diga conmigo: Dios me va a sanar, me va a traer medicina. Pero ¿qué vas a hacer tú? Quiero regresar, quiero ir al capítulo 30. Ya quiero acabar. Amén. ¿Qué? Voy a poner en problemas a la hermana Lezama. Dios te sanó, te limpió, te trajo sanidad. ¿Qué quiere Dios que seas para Él? Diga conmigo: alabanza. ¿Qué más? Ayúdeme, ¿qué más? Allí en Jeremías 33: y te daré paz y serás alabanza y gloria a mi nombre. Y mire, y yo veo los hermanos que no saben el canto y están batallando y están ahí tratando de hacerle, y usted así. ¿Qué no dice la Biblia que usted va a hacer la alabanza y la gloria de Dios? Pastor, es que no siento alabar. ¿Cuándo es cuando tienes que sentir alabar, hermano? ¿Cuando estás en problemas? ¿O cuando estés con las bolsas llenas de dinero? Dijo el Señor el viernes, Dios mandó una palabra el viernes, dijo: yo quiero hombres y mujeres que sepan vivir en la escasez como sepan vivir en la abundancia. Porque hay gente que le llega a la escasez y se va de la iglesia. Siente que no va a pagar la renta, siente que no, hermano.
es cuando más debes de alabar a Dios. ¿Sabes para qué? Para que el dueño del oro y la plata abra las ventanas de los cielos y derrame bendición. Pastor, pero ¿cómo va a llegar la bendición? ¿Qué te importa cómo llegue la bendición? Dios puede usar un sopilote, Dios puede usar al diablo para bendecirte. Le cuento la anécdota de la viejita. Una anciana retirada salía a la yarda de atrás y todo: Señor Padre que estás en los cielos, no tengo que comer, ayúdame. Todos los días hacía eso la señora. El borracho del otro lado. ¿Cómo amanecen los borrachos? Aparte de crudos. A mí me tocó ir un día a ministrar a un borracho, orinado, hecho del baño y vomitado y comiéndose su vómito. ¿Y qué cree que me dijo el borracho? La mejor prédica que me has dado es que verte quedado callado. Porque no le dije nada, nomás lo cuidé que no se ahogara. De allí nos fuimos a trabajar. Pero mira, hermano, el borracho dijo: esta vieja ya me tiene hasta acá. Otro día se fue a la tienda y le compró bolsas de marqueta y fue y se las llevó a la casa. Y salió la señora, la anciana retirada allí: gracias, Señor, porque tú dices que no te gusta ver a tus hijos que mendiguen el pan. Y el borracho le gritó: vieja, yo fui el que te llevó eso, no Dios. Gracias, Señor, porque hasta el diablo me trae de comer. A veces no sabemos por dónde va a llegar la bendición, hermano. A un hombre profeta de Dios, a través de un sopilote le trajo la carne. Le llevaba carne para comer todo el día. Usted no sabía para qué lo quería Dios, pero hoy Dios me mandó a decirte que en ti hay un milagro, que en ti hay una palabra profética, que en ti hay una llave para liberar a los cautivos. No lo sabías, pero hoy el Señor me mandó a decírtelo, iglesia. Hoy el Señor me mandó a decírtelo, pero para que eso se active, tienes que estar en la presencia de Dios. Sin presencia de Dios no vas a poder sacar a nadie. Sin presencia de Dios no vas a poder sanar de una palabra de sanidad. Sin presencia de Dios no vas a poder ganar nada. Mientras usted y yo como iglesia no estemos en la presencia, nada va a suceder. ¿Sabe por qué la iglesia no crece? Porque en la iglesia hay más celo que presencia de Dios. De verdad, hermano. En la iglesia de Cristo hay más celo que presencia del Espíritu Santo. Yo hoy te estoy predicando aquí gozoso, hermano, pero usted no conoce el precio de la palabra. ¿Está conmigo? Usted no sabe cuántas veces yo he venido a predicarle bien quebrado, pero en una palabra me apoyo. Es necesario que yo mengüe para que Él pueda crecer en mí. Ven Pedro, ven Pedro. Voy a usar a Pedro porque Pedro tiene el mismo carácter de Pedro. ¿Sí o no? ¿Cómo era Pedro? Era bien arrebatado, ¿sí o no? No comprometió al Señor para que pagara los impuestos. No comprometió al Señor en muchas cosas, Pedro, hermano. ¿Cuántas veces cree que Pedro ha comprometido al pastor? Y tiene Pedro un carácter, ¿sí o no? Pero escuche, yo le aseguro que hay personas que no quieren a este muchacho. Ay, ese Pedro.
Bien bocón, bien arrebatado ese Pedro. Es Pedro, no es feo, Alguien dijo es feo. No, es Pedro. Bueno, estamos en el mundo estamos feos, pero en el Señor dicen son hermosos. No dice el Señor, era de hermoso parecer. Uno ahí medio güerillo, pelos parados, llamado David. Y quisiera, tengo para darle de David también, hermano. Pero voy a dejar algo para el jueves. Pase para acá, Pedro. ¿Qué tiene que hacer Dios para usar este Pedro? Y Pedro no se dobla. Y Pedro sigue igual de arrebatado. Pero va a llegar un día, escuche, va a llegar un día. Yo digo, yo sé que Dios trajo a Pedro con un propósito a este lugar. Amén. Y no estoy para contarlo, pero aquí donde usted no lo quiere, ¿sabe qué me dijo? Pastor, avíseme cuando usted se viera a Michoacán porque yo le voy a comprar el boleto. ¿Me dijiste así, Pedro, sí o no? Y yo dije, mañana. Pero dices, yo quiero usar a este Pedro. Suponga que es el Pedro de la Biblia. Y dice el Señor que Él pone el hacer como el querer, ¿sí o no? Yo tengo que hacer que el gallo le cante a Pedro. Tengo que hacer que Pedro me niegue 3 veces. Tengo que hacer que Pedro venga corriendo a buscarme. No le hace que sea el segundo, no era la primera vez que era el segundo. Escuche, pero cuando Pedro nega al Señor, se sentía tan mal que no estuvo en la crucifixión. ¿Qué cree que hizo Pedro? Tuvo que regresar a ser un pescador. Pedro, aparte de como él era el dueño de la compañía, se trajo a los demás, dijo, vamos a hacer lo que más sabemos hacer. ¿Qué sabías hacer? Pescar. Y ahí va Pedro por delante. Hasta que un día alguien le dijo, Pedro, acuérdate de lo que Él nos habló. Y se les aparece el Señor. Pero para eso a Pedro ya le había dicho, Pedro, toda rodilla se doblará. Dóblate, Pedro. El Señor tuvo que quebrar a Pedro. Pedro no lo sabía, su único oficio era la barca. Su único oficio era pescar. Pero ahí donde Pedro estaba quebrado y se sintió emocionalmente porque había negado al Señor y él le había dicho, Señor, hasta la muerte yo iré contigo. Pero Pedro no lo sabía. Pero un día le dijeron, Pedro, acuérdate de lo que Él te dijo. Yo los haré pescadores de hombres. Aunque Pedro aún no lo sabía, vinieron todos al aposento. Un dato curioso. Dicen que el aposento, la primera iglesia donde se congregaron, casualmente era la casa de Juan Marcos, donde se comenzó a predicar. Y dicen que el aposento alto quizás era aquella casa vieja de Juan Marcos. Y entra Pedro y comienzan a orar, y de repente se abre el cielo y
desciende el Espíritu Santo y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se da la vuelta y le comienza a predicar a 3,000 y a 5,000. Pedro no lo sabía, pero el Señor ya lo estaba preparando. A veces no entendemos por qué diablo nos quiere sacar de la iglesia. A veces no entendemos por qué tenemos tantas luchas, tantos problemas. A veces no entendemos por qué llegan las enfermedades. A veces no entendemos por qué los hijos se van de la casa. A veces no entendemos por qué la gente que uno más ama en la iglesia se va de la iglesia. Pero como él ya lo sabía, Pedro, solo te quería madurar en el proceso. Sal y predícale a todos esos que están huyendo, todos esos que se están escondiendo, todos esos que están cautivos, a todos esos que están prisioneros. Ahora, Pedro, ve y predícales: a ti te daré las llaves del reino y las puertas del Hades no prevalecerán. Aunque las puertas del infierno se abran y estemos al borde de la muerte, el diablo no tiene poder ni suerte sobre tu vida y mi vida. ¿Sabes por qué? Porque el llamado que tenemos en Dios aún no se ha cumplido. Se te fue la vida 40 años. Hoy Dios me está diciendo: levántate, porque tu principio ya comenzó. Oiga, gracias Pedro. Con esto termino. ¿Cómo es que Jeremías se le da ir a comprar una heredad? ¿Cómo es que Dios me da la visión de hacer una iglesia en Michoacán, en mi tierra? ¿Qué propósito tiene Dios conmigo allá? Pero también aquí Dios vino y habló y dijo: tienen presencia, pero no tienen casa. Y se mandó a hacer esta casa. Y yo digo: Señor, ¿nos vas a dar 2 casas? Amén. Y yo no lo sabía, pero déjame decirte, sí nos va a dar 2 casas el Señor, y propias, iglesias, propias. Yo no lo sabía, pero hoy mi fe y mi confianza están tomadas de la mano. El mundo se ha burlado de nosotros, pero el mundo va a venir a nosotros a recibir las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Yo no lo sabía. Él no lo sabía. Dios lo trajo desde Nicaragua. Un hombre activo en la obra de Dios hasta el día que vino acá. Él no lo sabía que venía a ser parte de un avivamiento. Él no lo sabía que en esta casa Dios lo iba a levantar como un predicador. Él no lo sabía, pero hoy Dios se lo está diciendo. Esther no lo sabía, pero hoy Dios se lo está confirmando. María no lo sabía, pero Dios se lo está diciendo hoy en día. Usted no lo sabía, pero hoy Dios te está diciendo. Él no lo sabía. ¿En cuántas iglesias has andado? Muchas. Hasta él se sorprendió. Pero tú no lo sabías. Y aquí está tu despejo. Amén. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Edith llegó con 3 carriolas ahí hace 11 años. Ella no lo sabía, pero es una danzora del reino de Dios. Silvia no lo sabía, pero ahora es una danzora del reino de Dios. Danzas proféticas van a descender. No lo sabían. Otro hombre activo.
traído otro de Nicaragua. No lo sabías. Has estado siendo procesado. Y el Señor me dice: solo te falta clamar, porque vas a hacer alabanza y gloria para mí, dice el Señor. Él no lo sabía, pero Dios se le está hablando. Él está escuchando la voz de Jehová el Señor. Adiós, alaba a Dios. ¿Puedo decir algo, sierva? ¿Puedo decir algo? ¿Me das permiso de decir algo? Cuando ella me manda el mensaje: pastor, quiero ser obediente a mis padres y mis padres ya no me quieren dejar ir a Voz de Júbilo. Muchas gracias, pastor, por haberme presentado al Espíritu Santo. Dije: no, yo no lo recibo. Yo no lo recibo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me lo enseñó. Y déjame te digo, sierva, tu hija va a ser una profeta de Dios, una predicadora de Dios. Por eso es que el Señor no la dejó salir de este lugar. El proceso va a venir. Nuestra primera hija en el Espíritu, la hermana Isabel, muchos días hemos llorado por ella. Muchos días hemos sufrido por ella. Muchos días hemos clamado por ella. Y Señor, levántala. Es nuestra primera hija espiritual, Señor. El diablo hizo estragos en su casa. Y el Señor me dijo: es que ella no sabe lo que yo voy a hacer con ella. Ella no sabe, pero hoy el Señor te está diciendo: sierva, ven a su presencia. Porque las puertas de los cautivos se van a abrir. La espada de Jehová está desenvainada. Póngase sobre sus pies. Quiero seguir, pero el Espíritu Santo me dice: para en este momento. Quiero seguir con Jeremías porque aún tengo mucho de Jeremías. Pastor, esposa mía, hay un alma que va a aportar a la casa de Dios. Y el Señor me dijo: así como aquel llegó con la bolsita ante Jeremías, así va a llegar un hombre o una mujer de Dios y va a aportar a una de las casas que el Señor va a levantar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios va a comenzar a llamar a los cautivos de este último tiempo. Estamos viviendo el sodomismo, está todo lo que da en todo el mundo. Y Dios está levantando, escuche, Dios está llamando una nueva generación para sacar a todos los cautivos dispersos en el mundo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.